1893, Vic. Sí, lo tengo acá. La adquisición o transmisión de derechos reales. Sí. La adquisición o transmisión de derechos reales constituidos de conformidad a las disposiciones de este código no son oponibles a terceros interesados y de buena fe, mientras no tengan publicidad suficiente. Bien, esperá, ahí. Hablamos respecto a que la inscripción, y mandamos a hacer un trabajo práctico, la inscripción de inmuebles ante el registro de la propiedad tenía la finalidad de ser declarativa. Claro, claro. ¿Para qué? Para que tome la publicidad suficiente y pueda ser oponibles hasta todos, ante todos. Si yo no tengo la publicidad suficiente, no puedo oponer mi derecho. Respecto al tema de los automotores o de las cosas muebles registrables, vimos, hicimos un trabajo donde el título vimos que era el modo, sino que era constitutivo. Hablamos bastante respecto a que en el titular de la cosa, y al tener la posesión y el contacto directo con la cosa, se presume que soy el dueño y por eso es oponible ante todo. Seguimos, la otra parte dice, se considera publicidad suficiente a la inscripción registral o a la posesión según sea el caso. Lo que explicamos recién, Víctor, que lo van a encontrar con el título con el nombre de título putativo. Si el modo consiste, ¿me escucha? Florencia es la propietaria. Sí. Vamos ante un escribano en otro párrafo. El modo consiste en una Florencia no está junto con cuáles constitutivos. Viene Carla y me dice, disculpa, la registración es presupuesto necesario para la oponibilidad del derecho real. Ahí tenemos el modo y el título, porque me constituye en propietario del momento de la inscripción. Y el último dice, no pueden prevalecer a la falta de publicidad quienes participaron en los actos, ni aquellos que conocían o debían conocer la existencia del título del derecho real. Yo fui y sabía que Juan Pablo estaba por hacer un negocio con vos, Víctor, y que te iba a comprar la casa. Porque Juan es mi amigo, me contó que esto, que aquello. Es más, lo acompañé hasta la inmobiliaria al momento que hicieron la tasación. Después estuve con usted cuando fueron a la escribanía, les recomendé el escribano, todo. No puedo, esto es lo que me dice acá, prevalecer el tema de la falta de la publicidad. Si Juan no lo inscribió y yo estoy interesado en ejecutarle una deuda, algo a vos, yo no puedo decir, no, yo no sabía que él iba a vender la propiedad a esa Juan, porque el solo hecho de que Juan todavía no la inscribió. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Se entendió más o menos con este ejemplo? Les estoy hablando porque esto lo vimos en la clase pasada. Como no les mando el resumencito, estamos haciendo un pequeño repaso. La adquisición legal, que es el artículo que sigue, el 1894, es aquella forma en donde adquirimos derechos reales cuando lo impone así la ley. Vimos el ejemplo de una servidumbre, donde hablamos que había un predio, generalmente esto se da en la zona rural, ¿no? Donde no tenía acceso a la vía pública, y entonces se genera una servidumbre de paso para que aquel propietario de ese terreno, que está rodeado por un campo o por otros terrenos y que no tiene acceso a la vía pública, pueda acceder a ella. El otro caso que vimos también fue el tema del condominio, cuando hablamos de medianería. Si hacemos un muro de ladrillo de 30,
15 centímetros de mi lado y 15 centímetros del lado de mi vecino, ahí vamos a tener una pared medianera, en donde aquel que la construyó tiene la posibilidad de reclamarle al otro el gasto del 50% de esa medianera. Después nos vamos a interiorizar más en medianería. Y ambos somos condóminos de esa pared, porque está tanto del lado de mi terreno como del lado de la propiedad de mi vecino. Ahí la ley nos impone esa medianera para nosotros, que somos vecinos. A ver, Marcelo vive al lado de mi casa, yo hice la medianera, yo le pido a él que me dé el pago del 50%, y como nos llevamos bien, lo hicimos, y nació un derecho real, que es el condominio. Ambos somos dueños de esa pared. ¿Está bien? Otro ejemplo sería de que yo hice esa pared medianera y después se mudó Cecilia al tiempo. Cuando empezó a edificar su vivienda, utilizó esa pared para apoyar y hacer la obra de la vivienda de ella. Desde que ella apoyó, es decir, los albañiles que están trabajando el lote de ella, empiezan a apoyar las bases como para empezar a armar la losa o lo que sea, ahí empezamos a ser condóminos, porque esa pared que antes, como Cecilia no vivía, era un muro divisorio o un cerramiento de mi parcela, pasa a ser de los dos, porque ella se apoyó. Es más, viene el albañil de ella y me pide a mí permiso para hacer el fino, el grueso del revoque y armar los andamios dentro de mi terreno. Yo no puedo decir que no. No puedo prohibirle el paso a los albañiles de Cecilia. Más adelante nos vamos a meter más de lleno con estos ejemplos y estas cosas, porque están ejecutando una obra sobre la pared esa medianera, que va a ser medianera y vamos a hacer condóminos los dos hasta determinada altura, y de determinada altura en adelante va a ser muro de elevación de ella. ¿Está bien? Todo esto tiene que ver con la adquisición legal de los derechos reales. Estos derechos reales se adquieren, ¿por qué? Porque la ley nos impone que así sea. ¿Alguna duda de esto? Bueno, después, en 1895 nos habla de la adquisición legal de derechos reales sobre muebles por subalquirentes, donde nos dice la primera parte del artículo que esta posesión tiene que ser de buena fe, de cosa mueble, no registrable, que no sea hurtada o perdida. Creo que hablamos la clase pasada y dimos el ejemplo de una bicicleta o de un cuadro, algo de eso, ¿no? De una bicicleta que yo le había consultado una suposición de que era de mi hermano y que después la bicicleta la había vendido. Bien, y el que la compró la había comprado de buena fe. Esa bicicleta no era hurtada, no era perdida. Entonces, ¿qué es lo que hace acá el código? Aquel que la compró, si se cumplen estos requisitos, el derecho lo ampara. ¿Está bien? Yo compré esa bicicleta que me había vendido Francisca, y la pagué. La bicicleta no es un bien mueble registrable, no era perdida ni hurtada, y la tengo. Entonces, cuando me la venga a reclamar el hermano, yo voy a demostrar de que pagué un precio, que yo no sabía que él era el propietario. Y como yo tengo la posesión, esa bicicleta, yo me convertí desde el momento que la pagué y que me la entregaron en el propietario. ¿Qué
es lo que tendríamos que hacer como abogados si nos viene a ver el hermano de Francisca? Tratar de la buena fe a la que se refiere el artículo, buscarle la vuelta para que no sea tan así. Un ejemplo, Francisca tiene una bicicletería, porque si yo quiero comprar una bicicleta, voy a una bicicletería, no me la compro por Facebook. Esa sería una alternativa. Y si nos toca, del otro lado, representarme a mí porque el hermano de Francisca me está pidiendo la bicicleta, y mirá, yo sé que esta chica compra y vende cosas siempre. Pensé que se dedicaba a eso a través de las redes sociales. Me pareció un precio justo la bicicleta, se la compré. Yo no sabía que era del hermano. Ella me dijo que era de ella. Me dijo, vení a verla, fui a verla. A los 3 días fui con un amigo que me acompañó a verla y me dijo, sí, está buena, está a un buen precio. Agarré, se la pagué de buena fe y me llevé la bicicleta. ¿Está bien? Después sigue hablando el artículo en la segunda parte. Respecto a las cosas muebles registrables, no existe buena fe sin inscripción a favor de quien la invoca. Este era el caso del automotor. Las cosas muebles registrables, para invocar que tengo buena fe, tengo que inscribirlo. Por eso son registrables. Estamos hablando siempre del 1895. Otro párrafo dice, tampoco existe buena fe, aunque haya inscripción a favor de quien invoca, si el respectivo régimen especial prevé la existencia de elementos identificatorios de la cosa registrables y estos no son coincidentes. En este caso nos está diciendo que el número del motor, el número de chasis, el número del bien mueble registrable no coincide, independientemente de que lo hayamos inscrito. No podemos hablar de buena fe, porque yo compré un auto donde en el título figura número de chasis, número de motor, y al que estoy inscribiendo, o al que inscribí, después no coinciden esos números. Entonces, yo no puedo decir que de buena fe compré este auto. Y yo sabía que estaba medio flojito de papeles. Lo compré, lo inscribí, pero bueno, no sabía que era robado. O que tenía los números marcados, que cuando soldaron el chasis le soltaron arriba y no se pueden, son ilegibles esos números y no hice verificación técnica ni nada. Perfecto, Gabriela. Sí. Bueno, esto que se ve en el decreto ley también nos dice la última parte del 1895, donde aquel subalterno no puede manifestar la buena fe en este tipo de casos. ¿Está bien? El otro artículo del 1896 es cortito. Acá lo que habla es que los jueces no pueden constituir un derecho real. A ver, ¿quiénes constituyen derechos reales? Los sujetos. El modo de adquisición derivado, con el que arranca este capítulo 2, habla de que la forma derivada tiene que ver con que hay dos personas, y esas dos personas, con la tradición y a través del título y el modo, constituyen de esa manera un derecho real. Por eso acá nos dice que el juez no puede constituir un derecho real o imponer su constitución, excepto disposiciones legales en contrario. Los jueces no generan derechos reales. Ellos van a dirimir en el conflicto, pero los jueces no lo generan las personas. Lo generamos nosotros a través de los modos de adquisición, a través del título y el modo, de los modos de adquisición legal que nos impone la ley, pero no es algo que el juez lo va a generar. Después empezamos a hablar de prescripción adquisitiva, donde salió el tema del fallo de usucapión. La prescripción adquisitiva larga, que es la que está en el 1899, es la más sencilla de entender. Porque para prescribir un inmueble, que es el típico ejemplo, lo único que se necesita es el tiempo y la posesión con la cosa.
Yo estoy 20 años de forma ostensible, pública, pacífica, ininterrumpida, en un inmueble y a los 20 años me constituyo en propietario. Esa es la más fácil de entender. Respecto a las cosas muebles registrables, no hurtadas ni perdidas, no fueron inscriptas, automotor, ¿no? Y que la recibí del titular registral o de un sucesor, a los 10 años la puedo prescribir. Compro un auto, me lo vende el titular de ese auto. Veo que los números de ese auto coinciden con la documentación que me da. No lo inscribí, es decir, no me constituí en el propietario porque no hice la inscripción. Y esa persona falleció. Ya no tengo forma de llevarlo al registro para firmar y constituirme en titular con el título. Por eso, si ese vehículo no es ni hurtado ni perdido, a los 10 años puedo solicitar judicialmente constituirme en el propietario, basándome en este artículo. Se los leo. Dice la segunda parte del 1899. También altera el derecho real el que posee durante 10 años una cosa mueble registrable, no hurtada ni perdida, que no inscribe a su nombre, pero la recibe del titular registral o del sucesionario sucesivo, siempre que los elementos identificatorios que se prevén en el respectivo registro especial sean coincidentes. En esta parte, márquenla y pongan automotor. Se murió, no hice la inscripción, hace tanto tiempo que lo tengo, desde que firmamos ese 08, desde que me dio el auto, pasaron 10 años y le digo, señor juez, quiero constituirme en el propietario, porque hace 10 años que tengo vehículo tal y tal y tal, patente tal, dominio tal. ¿Está bien? Inmueble es más fácil. Ahora vamos a la prescripción breve. Sí, alguien habló, no sé quién. Matías González. Te escucho bajo, Matías. Con las motos es por 2 años, no 10. Un ejemplo. Bien. Le digo porque... ¿Qué tenés? Lo registré en el registro y como mero... Vos tenías un justo título ahí. Sí. Acá estamos hablando que no lo tenés. Ah, perfecto. En el 1898, Matías, dice, la prescripción adquisitiva breve. Perfecto. La prescripción adquisitiva de derechos reales con justo título y buena fe se presume sobre inmuebles por la posesión durante 10 años. Eso lo vimos la otra semana y dimos el ejemplo. Si la cosa es mueble, hurtada o perdida, el plazo es de 2 años. Perfecto, profe, perdón, me equivoqué. Y la cosa es... Perdón, Nico, sí, decime. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, Nico. Con respecto a eso que dijo del auto, ¿no? Que es la prescripción. Digo, en caso de que haya una sucesión en el medio y haya herederos, no se espera que por ahí se presenten herederos porque después ese bien no queda a nombre de, digamos, de los herederos. Si lo inscribí, sí. Yo no sé, a ver, el caso sería yo no soy el heredero. Yo tengo el auto porque se lo compré a la persona que falleció. Sí. No lo llegué a inscribir, pasaron los años y quiero inscribirlo a nombre mío. Si lo llegué a inscribir, hasta fuera de la... no, formaría parte de la sucesión. Claro, pero en el caso de que no lo llegué a escribir...
yo entendí como y que los herederos quieren meterlo dentro de la masa. Sí. Yo me voy a oponer. Porque yo te tengo podés. la posesión. Te podés. Después se va a dirimir. Claro. Te podés oponer diciendo que tenés un 08 firmado y todo eso. Y otra cosa sería ponerle, yo heredero quiero vender el auto que va a ingresar a la masa porque con esa guita puedo pagarle al abogado para seguir adelante del juicio. Puedo venderlo por tracto abreviado. Eso igual lo van a ver ahora en sucesiones, en breve cuando termine esta materia. Está bien. Gracias. No, de nada, Nico. Bueno, la prescripción breve es la que leímos recién a raíz de la consulta de Matías. Es lo que necesitamos para los inmuebles, para que la prescripción sea, en vez de 20 años, en 10 años, necesitamos que exista buena fe y justo título. Hoy ya hablamos temprano del justo título. Después, para los muebles, incluso ven que si ustedes leen, dice, la cosa es mueble, hurtada o perdida, es hurtada o perdida. El plazo es de 2 años. ¿Qué es el justo título de estas cosas? Yo tengo el justo título, pero no llega a ser un título suficiente. ¿Por qué? Vamos a ejemplificarlo. Pablo es el propietario de una moto, ¿no? Y el título que me da a mí, me lo da bajo amenaza. ¿Está bien? Él es el propietario, pero yo tengo un título a favor mío porque él le estaba apuntando con un arma y le dice, firmame los papeles de la moto y me la llevo la moto. Yo esa moto la vendí a Nicolás. Nicolás me la compra, ve que tengo un título firmado por Pablo. Y Pablo, yo, después que hice esa venta, Nico se queda con la moto. Pablo va y hace una denuncia de que Hernán se llevó mi moto y le firmé los papeles y todo para que la pueda vender, transferir, pero bajo amenaza porque me tenía con una 9 milímetros en la cabeza. Nico todo eso no lo sabe. Ese título no es un título suficiente porque claramente de esa forma no se transmiten las cosas. Nico, que compró, sería el tercero en este caso, a los 2 años, porque Pablo, ¿qué va a hacer? Va a hacer la denuncia de que le robaron la moto. Porque yo le puse un arma en la cabeza, me llevé el papel, pero igual, ese título es bajo amenaza. Va a hacer la denuncia, que no la encuentre, lo que sea. Entonces él después de 2 años ven que dice, si la cosa es mueble, hurtada o perdida, el plazo de 2 años. Él la inscribió. Después dice, si la cosa es registrable, el plazo de la posesión útil se computa a partir de la registración del título. Él, con el título, va a tener el plazo en donde se empiezan a contar esos 2 años. ¿Se entendió? Es un ejemplo medio rebuscado el que di, ¿no? No estuvo muy bueno. Pero bueno, se entiende que ese título no es, está viciado. Hay un vicio en la forma. Por eso no llega a ser un título suficiente. Ahora, antes de meternos acá en donde el tema de la posesión exigible, la unión de posesiones y todo eso, vamos a empezar a hablar un poco de la teoría de la posesión. Porque después, el capítulo que sigue, directamente vamos a empezar a hablar de las relaciones de poder respecto a la posesión y la tenencia. Profe, me están diciendo si puede aceptar. Bien, chicos, sí, ahí acepto, pero me dejó andar el mouse. Ahí está. No hay nadie en sala, ¿eh? Bueno, seguimos. La posesión, vamos a encontrarla, y el código la define, en el artículo 1909.
El artículo 1909 nos dice que hay posesión cuando una persona por sí o por medio de otra ejerce un poder de hecho sobre una cosa, comportándose como titular de un derecho real, lo sea o no. Para empezar a hablar y ir entendiendo la posesión, nos define el 1909, tenemos que ir a unas teorías. Estas teorías son una subjetiva y otra objetiva. Las teorías las van a encontrar en cualquier manual porque cuando vean en los manuales que les pasé, que se hable de las relaciones de poder, lo primero que se definen son las teorías. Estos dos grandes, no sé si eran grandes, pero los dos principales exponentes de esta teoría eran Savigny y Ehring. Savigny era el que defendía a la teoría subjetiva. Ehring, como contraoposición, tenía otra teoría que era la teoría objetiva. ¿Qué dice una y qué dice la otra? Para Savigny, la teoría esta clásica o subjetiva decía que posesión cuando se reúnen dos elementos, el corpus y el animus domini. El corpus es el poder de hecho que ejerce una persona sobre la cosa. Es ese poder físico y la posibilidad de tener el contacto con la cosa. Y el animus domini es el comportarse como propietario de la cosa. Por eso el artículo dice en la última parte que hay posesión cuando una persona por sí o por medio de otra ejerce un poder de hecho sobre una cosa comportándose como un titular de derecho real, lo sea o no. Esta teoría, que es la de Savigny, que es la clásica o la objetiva, acá no importa si hay buena, mala o lo que fuera, porque después vamos a ir viendo cómo se clasifica. Acá lo que tenemos que tener en claro, para que haya posesión para este autor se necesitan dos cosas: el corpus y el animus domini, es decir, el contacto directo e inmediato con la cosa y el comportarme y hacer actos y exteriorizar actos como si yo fuera el dueño. Como cortar el pasto, poner alumbrado, todo eso, profe. Excelente. Sí, sí. Ahí estoy viendo que Carla tiene un mate violeta. Tiene el contacto directo e inmediato con ese mate. Ahí lo agarro, pero nosotros en realidad no sabemos si es de ella, si es de otra persona dentro de la familia, si estaba ahí porque quedó de anoche. Pero ella se comporta como dueña porque lo lava, le pone yerba, lo utiliza, lo da vuelta para atrapar bichitos y dejar insectos ahí hasta que se asfixien. Hace lo que quiere. Ella tiene la posesión de ese mate. Y para este autor, con demostrar esas dos cosas, la consideramos que tiene la posesión. En contraparte, Ehring, que habla de la teoría objetiva, critica esta teoría. Porque para él, con tener el corpus, es suficiente que haya posesión. Con tener la cosa, para él ya está. No es necesario comportarse o no como propietario. Pero acá lo que tenemos que entender es que de las dos teorías, si leemos el 1909, no sé quién sos, no te atiendo. El código sigue la teoría clásica
la que define Savigny, donde se necesitan dos elementos. Por eso dice que hay posesión cuando una persona, por sí o por medio de otra, ejerce un poder de hecho sobre una cosa. Tengo el corpus, comportándose como titular, tengo el animus domini, de un derecho real, lo sea o no. Esto, en dos renglones, lo define el código. Vamos a ver qué dice un derecho real. ¿Y por qué habla de derecho real? Porque todos los derechos reales, lo vimos en la primera clase y lo vimos en la segunda, salvo la hipoteca y la servidumbre, todos los derechos reales se ejercen por la posesión. Después nos vamos a ir metiendo y le vamos poniendo más condimento a la posesión. Pero vamos a suponer, yo tengo una moto, estamos en plena pandemia, ando con mi casco, con mi barbijo y con todo en la moto. Y veo que muy cerca de la calle va Nicolás con un bolso llamativo. Yo paso con mi moto, le manoteo el bolso. Yo tengo la posesión, me estoy choreando el bolso de Nicolás, claramente. Pero yo tengo la posesión, porque tengo el contacto directo e inmediato con ese bolso. Y cuando llego al barrio, le digo, miren qué buen bolso que tengo, pum, lo lavo, lo guardo, lo pongo en la soga. Todos ustedes que vieron que yo pasé en la moto y me robé el bolso de Nicolás. Pero así todo, tengo el contacto, llego a mi casa, lo lavé, lo colgué y es más, pienso usarlo. No importa cómo lo adquirí, pero tengo la posesión del bolso. ¿Está bien? Después es discutible la forma en cómo adquirí ese bolso, pero la posesión con el bolso la tengo. Porque cumplo esos dos requisitos. La diferencia que hay entre la posesión y la tenencia es que aquel que es tenedor, para Savigny, tiene el corpus, no tiene el animus domini. Tiene la cosa, pero reconoce en otro un poder superior. Por eso esto lo van a encontrar como en las relaciones de poder. Yo tengo la tenencia, yo tengo la cosa, pero sé que no es mía, porque esa cosa me la prestó, me la alquiló, me la dio para que se la tenga el poseedor. Me lo dio Nicolás. Nico vino y me dijo, tomá, teneme el bolso, cuídalo. Listo, yo soy el tenedor. O el ejemplo, yo alquilo un departamento, pago cánones locativos todos los meses a Cecilia. Pero yo cuando fui a alquiler no le pedí a Cecilia que tenga la escritura a mano para que yo la vea. No, Cecilia vino y me dijo, vos estás buscando un monoambiente, yo tengo uno, te cobro tanta plata. Ah, sí, me parece bien. Vení, vamos que te lo muestro. Abre la puerta, entramos, me gusta el monoambiente, acordamos un precio, hicimos un contrato y yo todos los meses a Cecilia le pago. Pero Cecilia puede ser que no sea la propietaria. Acá no estamos hablando de la forma en que se adquirió, estamos hablando de las relaciones de poder que hay entre una persona y una cosa. Soy poseedor cuando tengo la cosa y me comporto y hago actos y exteriorizo actos como si fuera el dueño. No reconozco en otro un poder superior. Soy tenedor cuando tengo el contacto directo con la cosa y reconozco en otro un poder superior.
el monoambiente que le alquilé a Cecilia me empieza a perder la bacha de la cocina. Entonces le digo, Cecilia, mirá, pierde acá, tenés que mandar a alguien a arreglar o lo arreglo yo a mi costo y te lo descuento de los alquileres que te pago. ¿Está bien? En ese caso, yo me considero tenedor porque uso de la cosa, tengo el corpus, pero reconozco en ella. Incluso la ley, tanto al poseedor como al tenedor, los protege. Porque vamos a retroceder un poco al tema. ¿Se acuerdan cuando hablamos la clase pasada respecto a la prescripción? Y que salió el tema y hablamos de que uno de ustedes hizo una consulta por una usurpación, que yo le dije que la parte de usurpación tiene que ver con la parte penal, que es un delito. Bueno, vamos a suponer que yo me meto en una casa. Me meto en la casa de Juan. Juan estaba de vacaciones y yo me metí en la casa. Me instalo en la casa de Juan, agarro y la pinto toda, salgo, saludo a los vecinos. Juan se había ido de vacaciones un mes. Empiezo a saludar a los vecinos. Y dice, Juan, no, se la compré yo. Le digo a los vecinos linderos para que no me vengan a empezar a molestar. Y una vez que estoy instalado, viene Juan. Y me dice, ¿qué hace el flaco acá en mi casa? Y no sé quién sos vos, esta es mi casa. Yo estoy vivo acá con mi familia, acá está Pedrito. Y Juan agarra y se cruza y agarra una piña del árbol, me la tira, me empieza a tirar unos cascotes, me agarra de los pelos, de la barba acá y me saca. Yo, que era el poseedor, Juan es el propietario, pero Juan hizo justicia por mano propia. Voy a ir al juez y le voy a decir que Juan estaba turbando mi posesión en el inmueble de la calle tal y tal, donde estaba yo con Pedrito, los vecinos me vieron, y Juan vino y en forma violenta me sacó a mí a la calle, me golpeó, me generó lecciones y un montón de cosas. No importa cómo ingresé, con buena o mala fe, pero yo tenía una posesión. Y cómo se entiende que nosotros estamos estudiando abogacía, que hay gente que escribe muchísimos libros para que nosotros empezamos a leer, a interpretar, y como hablábamos hoy temprano, con palabras bonitas, entendamos el derecho y le busquemos la vuelta. Vamos a encontrar en el artículo 2238 del Código, hay un título que dice defensa de la posesión y la tenencia. Fíjense qué importante que es la posesión y la tenencia, que en el Código encontramos artículos en los cuales se defiende al poseedor. Les leo. Dice el artículo 2238. Finalidad de las acciones posesorias y las lesiones que las habilitan. Las acciones posesorias, según haya turbación o desapoderamiento, tienen por finalidad mantener o recuperar el objeto sobre el que se tiene una relación de poder. La casa. Yo le usurpé la casa a Juan. En la parte penal, en la parte civil, yo me metí y Juan me sacó a las piñas. Yo era el poseedor. Él empezó a hacer una turbación y después me desapoderó de la cosa por la cual yo tenía un contacto directo y estaba viviendo. Eso es lo que yo le estoy planteando, que me la restituyan. Van a ver mis lesiones, los golpes y todo, y es muy probable que el juez me restituya la posesión de la cosa. Juan debe estar recontracaliente, porque va a decir, yo soy el titular. Bueno, pero para hacer eso, no vamos a hablar de acciones posesorias, vamos a hablar de acciones reales. Por eso, cuando empezamos con el
volvemos ahora al 1909, hablar de la posesión, la primera parte del código dice: hay posesión cuando una persona por sí o por medio de otra ejerce un poder de hecho. ¿Qué es esto de ejercer un poder de hecho? ¿Se acuerdan que Martín, la clase pasada, me dijo que un amigo de él le había dicho, diste reales ya, diste reales, ¿no? Te decía tu amigo Martín, te hablaba de la posesión y del derecho real. Pues siempre le digo a él que para mí la posesión es muy importante. Y él es muy de, no, yo tengo la escritura y esto. Entonces me chicanea con eso. Me dice, bueno, porque todavía no viste reales. Bien, ahora, si vemos esto, la posesión no es un derecho. Leamos el artículo de vuelta. Hay posesión cuando una persona, por sí o por medio de otra, ejerce un poder de hecho. Poder de hecho no es tener un derecho, es tener una acción. Ahí está Fede, esperen que voy a aceptar a Fede. Y esa acción que tenemos, en el caso de la prescripción, cuando vimos la prescripción larga, si la sostenemos en el tiempo, es decir, tenemos la posesión en el tiempo, y en el caso de los inmuebles cumplimos lo que nos dice el código, de estar 20 años en un inmueble, podemos prescribirlo. Yo tengo una pregunta para también verlo de los dos lados. Sí. ¿Y dónde queda? ¿Dónde queda qué, Martín? ¿Dónde queda esto de que entonces yo a través del registro de la propiedad lo publicito y es oponible a todos los demás? Si al final yo hago todo, cumplo con todo, lo hago oponible ante la sociedad, y igual se puede meter alguien y yo no soy dueño de decir andate. Esperá. Vos, yo para verlo de los dos lados también. Estamos hablando de qué es la posesión, de que no es un derecho, es un hecho. Lo que vos me decís de lo que vimos la otra vuelta fue cuando vimos el modo de adquisición a través del título y el modo, nosotros inscribimos, dimos publicidad y ahí nació un derecho real. Por eso estamos hablando de dos cosas distintas. La posesión es un hecho. Todos los derechos reales, salvo la servidumbre y la hipoteca, se ejercen por la posesión. Yo tengo que tener posesión. Pero a su vez, si ese derecho real nació a través del título y el modo, como fue el que estuvimos ejemplificando, la inscripción esa, que te daba la publicidad en el caso de los inmuebles, y que constituían titular en el caso de los muebles registrales, ahí vos tenés un derecho. Está Fede. Hola, Fede. ¿Qué tal? Buenas. ¿Cómo andás? ¿Qué decís, viejo? Bien, estábamos empezando a hablar de posesión. Hicimos un pequeño repaso de adquisiciones. A través, desde el 1892, fuimos viniendo artículo por artículo y empezamos a hablar un poco de posesión. ¿Cómo estás vos? Bien, vos nunca te olvidés que las preguntas terminan siendo un favor para los que no preguntan. ¿Sí? Acordate ese viejo dicho de Artaud, que no es vivir, sino arder en preguntas. Arder en preguntas, sí, me acuerdo. Bueno, vamos a la pregunta que hacía alguien que estaba azorado. Martín. Tenía barba, no recuerdo quién es, contame. ¿Qué pasó? La pregunta, a ver. Pregunta Martín. Fue una pregunta de despecho. A ver. ¿Qué tal, doctor? Buen día. No, un amigo mío estudia en la UBA y siempre me chicanea porque yo le digo que para mí es muy importante la posesión, sin haber cursado nada de esta materia. Pero yo le digo, mira, Julia, a mí me parece que la posesión es muy importante. Y él dice, no, lo importante es que yo soy el titular, que la casa es mía. Y ya lo vas a aprender cuando hagas reales. Y siempre me chicanea con eso y me echa en cara que eres de la UBA. Wow. Entonces, sacando ese punto, también me viene a la cabeza ahora por lo que nos contaba Hernán, de verlo desde los dos lados. Entonces yo digo,
ahora que vamos teniendo más elementos, digo, ¿dónde queda todo lo de cumplir con la publicidad para ser oponibles ante los demás y todo lo reglamentario? Si yo me voy, no sé, un fin de semana afuera, vengo, hay alguien en la casa y entonces me dice, no, pará, el artículo 2238 tengo la posesión, pero ya esa posesión como que yo veo que choca con el tema de la publicidad que yo hice, porque entonces ¿de dónde quedó la oponibilidad? Esto es como el amor, Marcelo Martín. Uno necesita... muy complicado, entonces no lo vamos a entender. Es probable que vos no, lo escuchás. De lo que se trata es de aceptar al otro como es, y estará en la imaginación completar lo que falte. ¿Sí? Esto es lo mismo. ¿Por qué esto es así? Porque en verdad son distintas las situaciones que vos predicás. La primera, relativa a tu conversación con tus amigos de la UBA, aclararle que esta universidad tiene titulares de la UBA, que dan clase ellos. Punto 1. Punto 2. Ambas son universidades gratuitas, públicas. ¿Sí? Punto 3. Lo que mejor puede hacer tu amigo, en vez de jactarse, es preguntar en voz alta el por qué. Y ahí vas a comprender que lo que dice él tiene una verdad relativa. ¿Por qué? Porque cuando decís qué es lo más importante, yo te diría, ¿qué es lo más importante? ¿Un propietario o un poseedor que ocupó 25 años su propiedad? Eso para mí es la posesión, esa es la pelea con él. Para mí la posesión es muy importante. Ahora, la posesión es un elemento que, como dijo recién Lozada, no es un derecho, ¿sí? Porque no existe el derecho posesorio, existe el derecho a poseer y existe el derecho a no ser turbado en la posesión. Pero vos ves cómo te lo explico, es el derecho a poseer porque vos me lo vendiste, porque vos me lo donaste, tengo derecho a poseer. Aun cuando tuviera el derecho a poseer, yo no he entrado en la órbita de los derechos reales porque no me has entregado la cosa. Entonces, si tengo un derecho a poseer, no voy a tomar la cosa de mano propia, sino que voy a pedírtela judicialmente a vos porque estoy en el campo de los derechos personales. Yo reclamo que vos cumplas tu obligación de entregarme la cosa. ¿Tengo la posesión? No, tengo un derecho a poseer. Una vez que me entregan la cosa, tengo un derecho que está en la cosa. Soy propietario y con causa de ello poseo. Si venís vos y me despojás, estás afectando mi derecho a poseer. Entonces se preguntó el legislador, ¿y qué pasa con aquellos que ocupan la propiedad? Vélez, originariamente, le concedía el trato de propietario a quien solo fuera poseedor. ¿Por qué? Porque si vos te ponés no en el plano de las ideas, sino en el plano práctico, vas a comprender que no cualquiera posee y permanece en la posesión, sino aquel que se autotitula dueño, que no reconoce en otro un derecho de propiedad mayor que el que él debería tener, no reconoce en otro una propiedad siquiera, él es el que posee, ¿sí? Él detenta una cosa porque la sustrajo y se la llevó corriendo, detenta una cosa porque no era una cosa sino sin dueño y la aprehendió y pasó a ser el poseedor de la cosa, o él ocupa la cosa con lo que al ocuparla es poseedor sin derecho a poseerlo, solo porque la casa era una casa de 7 pisos frente al mar en Pinamar y quería tener unas lindas vacaciones de invierno, sabiendo que sus dueños en invierno están en Barcelona o en Aspen. Entonces, en todos estos casos hay un hecho. Si vos volvés de tus vacaciones en Aspen y encontrás a alguien en la costa de tu departamento de 7 pisos en Pinamar, no lo vas a sacar porque sos el propietario, sino que como sos el propietario vas a recurrir a la justicia para lograr la restitución de la cosa. Ahora, si sos un pistolero y como consecuencia de que te gusta apuntar a los demás, lo sacás de motus propio,
aun cuando seas el propietario, sos un delincuente. Estás cometiendo una acción típicamente antijurídica, una violencia contra un poseedor. Es más, te erigiste en vos titular de un derecho que en verdad no tenés, porque se lo hemos delegado cuando suscribimos el contrato social al Estado. Funda el Estado el derecho que vos le cediste. Vos no haces más justicia por mano propia. La razón por la que estamos frente al supuesto de alguien que es poseedor entró porque vos estabas dando la vuelta carnero en Barcelona o en Aspen, y este que entró y que se la creyó, tiene derecho a que vos le reclames judicialmente la restitución de la cosa. ¿Cómo? Diciendo, fui propietario hasta que inicié el viaje, este hombre se metió, o este grupo de personas se metió en mi predio, lo quiero desocupar, por lo que recurro a la justicia a través de una acción que se llama acción posesoria de desposesión, acción o interdicto de recuperar la cosa. Entonces, a tu pregunta con relación al diálogo con tu compañero, la posesión es importante, solo que hablarlo de manera genérica es un error. Esta materia, como el derecho en general, necesitemos que nos acerquemos al concepto del hecho, al hecho mismo, al caso, al conflicto, por eso leemos fallos y destacamos su conflicto en esta materia. ¿Sí? La posesión, mirá, vos le comprás el inmueble a Albarracín Florencia, ¿sí? Entonces, ella te hace un boleto de compraventa. Vos llegás a tu casa y le decís a toda tu familia, tengo un boleto de compraventa, soy propietario, y ahí, no sé si los tenés, una hija menor de 4 años te dice, no, papá, en clase, que haces por Zoom y yo te escucho, si tenés el boleto de compraventa no sos el propietario. Apenas tenés un instrumento privado que obliga al vendedor, al Albarracín, a que se junten en una escribanía y hagan la escritura pública. Porque la ley quiere que exista un título, es una causa, un boleto de compraventa no es un título de venta, sino inserto en un instrumento público que es la escritura pública. ¿Me seguís? Razón por la que vos no tenés con relación a la casa, te explica tu hija de 4 años, si la tuvieras, un derecho de propiedad. Vos simplemente sos un poseedor, ¿sí? Y te dice, es más, como lo tenés de un modo insuficiente, no podés alegar que sos titular de un derecho de propiedad cuando el propio título, que es una forma que se supone conocida por todos, es un incumplimiento del artículo 1017 que te dice específicamente tenés que tener la escritura pública cuando se trata de derechos de propiedad sobre inmueble. Entonces vos preguntás, ¿qué es lo que tengo? Y en verdad lo que tenés es una promesa de venta, un antecontrato, un precontrato, para pedirle al Albarracín Florencia que te haga la escritura. Si no te la hace ella, el código le dice al interesado, vos, anda a la justicia, reclamar la escrituración, y si no se presenta Albarracín Florencia, porque era amiga del hombre del ejemplo anterior que estaba veraneando en Aspen, bueno, en ese caso, la firma el juez en su lugar. Ahora, ¿qué ocurre? Y acá es donde viene otro de los casos que está buenísimo pensar. De repente, Florencia Albarracín, luego de hacerte el boleto de compraventa vos, se fue a pedirle plata al banco francés. Y el banco francés no la presta porque sos de origen francés, o decís, bonjour, maman chérie, buen día, mamá querida, sino, es más, no usás un perfume de L'Occitane hermoso, un olor a orquídeas impresionante. No, ella, luego de hacerte la venta por boleto, fue al banco francés, sacó una hipoteca, se hizo una escritura pública, recibió 200.000 pesos y en garantía de su devolución afectó su propiedad con un derecho real de hipoteca. Esto se ve permanentemente en la Argentina. ¿Sí? Ella es de mala fe y sí, la verdad, te había prometido en venta hasta hace 2 minutos un inmueble que no tenía ningún gravamen y de repente ahora, cuando vos le vayas a reclamar, luego de sus vacaciones, a Florencia, que te haga la escrituración que ella tiene pendiente, te vas a dar cuenta de que ella tiene el bien hipotecado. Y el acreedor hipotecario no es cualquiera, es un banco que no conoce de sujetos, porque es una persona jurídica, con gruesas capas de hierro, no para guardar el dinero adentro, sino para permanecer
impenetrable a la sensibilidad, que va tras la moneda y que tiene que hacer así para colaborar con el Estado para dar empréstito privado para favorecer al público en general. Y seguramente él va a esgrimir que tiene un derecho mayor que el tuyo y que si vos querés la escritura te tenés que comer la hipoteca. Frente a esto, que es priori in tempore, ¿sí? Él tiene un derecho real oponible a vos, que solamente tenés un derecho personal. Él cumplió con las formas, hizo la escritura para tener la hipoteca sobre el inmueble de Albarracín y vos tenés apenas un boleto de compraventa. Luego de que muchos poseedores con boleto de compraventa se encontraran que tenían que abdicar, abandonar, postergar su derecho porque vino el Todopoderoso y lo corrió con una hipoteca grabada que grababa el inmueble hecha en escritura, el derecho empezó a razonar y empezó a profundizar y dijo: los poseedores con boleto no son malas personas, los poseedores con boleto tienen apenas un título que no alcanza a hacer la escritura, no son propietarios porque les falta ese papel, pero pensemos un poco, en Argentina hay un porcentaje altísimo de quienes compran a través de un boleto de compraventa y no acceden a la escritura porque la escritura sale una tela, razón por la que utilizaron el derecho en beneficio de aquellos que tenían un boleto de compraventa. ¿Cómo lo hicieron? Lo hicieron de esta manera. Le dijeron: si el boleto de compraventa es de fecha anterior a la hipoteca, si el boleto de compraventa supone que alguien pagó el 25% del precio, no vamos a preferir al acreedor hipotecario, vamos a preferir a este sujeto que aun cuando tiene la cosa de un modo insuficiente porque tiene un instrumento público y no privado, no ha obrado sino con buena fe pagando el 25%. ¿Por qué le pide el 25%? Porque si vos pagás por un inmueble el 25% querés tener alguna garantía y la garantía que tenés de que te van a hacer la escritura es: te entrego la posesión anticipada. Yo te entrego la posesión porque me pagaste ese 25%. Y ahí empezó a jugar el derecho. Y acá es donde aparece algo que fue tu pregunta con ese pibe con el que te espadeaste de la Universidad de Buenos Aires, que cree que porque va a Avenida Figueroa de Corta y no a la calle España 350 es más alto. ¿Sí? ¿Cómo haces oponible ese derecho? Los derechos personales emergentes de un contrato nacen porque vos le oponés ese contrato, pero el tipo puede decir: mirá, el contrato lo desconozco, yo no intervine, es una res inter alio actas, oponible entre los firmantes y sus herederos, nada más. Entonces profundizás y decís: ¿cómo se hacen oponibles los contratos privados? Y se hacen oponibles cuando tienen fecha cierta. ¿Cuándo tienen fecha cierta? Y ahí apareció esa respuesta para el pibe de la UBA. Si no tiene un timbrado, si no se hizo con firma certificada de un escribano, si no se murió alguna de las partes, tendrá fecha cierta, tendrá como fecha cierta aquella en la que el comprador tuvo la posesión. Porque la posesión es un hecho derivado de la propia contratación, en razón de lo cual un boleto con fecha cierta anterior a la escritura de hipoteca, en la que el adquirente hubiera pagado el 25% del precio, puede ser opuesto al acreedor hipotecario posterior. Todo esto, ¿quién nos lo dice? ¿Una resolución de una Cámara Contencioso Administrativo Federal? No. Nos lo dice la ley, el Código Civil y Comercial. ¿Dónde, Cauce?
Artículo 1170 y 1171. Entonces, la posesión también te sirve para eso. Entonces, la posesión realmente es una herramienta a considerar. Es lo primero que cualquiera de nosotros interpretaría, reconocería como elemento sustantivo del derecho de propiedad, que es tener la cosa. Yo no voy a comprarle a Cecilia Victoria los lentes porque son lindos, sino porque los tiene puestos, y presumo que ella es la poseedora, lo mismo que esa lapicera de Carla, que es más grande que ella entera. Razón por la que, en la medida en que la posesión denota que alguien es el propietario, yo puedo entender que el resto de la gente contrata con él porque públicamente se comporta como que fuera el propietario. Y eso hace a mi buena fe y a mi diligencia. Pero no solamente eso. El poseedor que ocupa una cosa abandonada tiene que ser protegido. ¿Y cómo es protegido? Si solo es poseedor. Que no lo incomoden. ¿Y cómo no lo incomodan? Nadie lo puede sacar a las trompadas. ¿Alguien tiene un derecho que no tiene ese poseedor? Excelente, lo ocurra a la justicia y lo demande. Tiene 1 año para iniciar una acción posesoria. Y si venció ese año, prescribió la acción y solo puede iniciar una en donde se debata quién es el propietario. Se llama acción real y es la reivindicatoria. Pero la posesión tiene millones de aristas. Martín, te acabo de explicar la posesión que beneficia al boleto de compraventa, explicó Lozada la posesión que constituye el elemento para permitirle al adquirente, al poseedor convertirse en adquirente por usucapión. Acabamos de dar el ejemplo de la posesión, que no puede ser perturbada o no puede ser, sí, turbada por nadie, porque para ello debe recurrirse a la justicia, no puede ser turbada arbitrariamente. Te puedo decir más, mirá, vos vas a ver más adelante que la posesión puede ser de buena o de mala fe. La posesión se presume que es de buena fe, salvo los casos en donde se presume que es de mala fe, que creo que acá los charlamos. Fuera de esos casos, se presume que si vos sos un poseedor de buena fe, no podés alegar, entonces, que el que la ocupa de mala fe, con lo que cualquier obligación. Mirá, si vos me despojás a mí, yo te voy a pedir que me devuelvas la cosa, pero no te voy a pedir que me devuelvas la cosa y después pongo la sentencia en un cuadrito. Le voy a pedir al juez que haga efectivo esa devolución, ordenando, una vez que dicta sentencia, el lanzamiento. Ahora, no me quedo contento, porque mientras vos estuviste ahí, yo tuve que litigar, no ocupé, no disfruté la cosa. Los litigios además son largos. Entonces, ¿qué hace la ley? Te dice, bueno, vos vas a recuperar la cosa, reclamale daños. ¿Y qué daños? Si yo no pude entrar a la casa a ver qué azulejo falta o cómo me rompió la perilla de gas del artefacto de la cocina. No. Los daños que vas a reclamar es un canon locativo, ¿sí? Se llaman los frutos. Porque al estar vos poseyéndome la cosa, sin derecho me impediste a mí poderla alquilar. Y la manera en la que yo tengo de graduar el daño es que por cada mes que vos estuviste ahí, hay un canon locativo, entre comillas, que va a compensar la falta de disponibilidad que tuve de la cosa. Entonces, en el juicio en el que debatamos quién es el propietario y salga yo triunfador, porque vos sos un mero poseedor, el juez va a decidir que a tenor de un dictamen que va a emitir un perito, la propiedad sale tanto y podría ser alquilada en tal dinero. Razón por la que el juez dirá en la sentencia: ordeno restituir la cosa de cauce, que hoy la tiene Martín, dentro del plazo de 5 días, con más la indemnización de tanto dinero que equivale al valor del canon locativo por la cantidad de meses que subsistió en la ocupación Martín. La responsabilidad por esa indemnización está tabulada. Si sos de mala fe,
la debés desde que ocupaste la cosa sin derecho. Si sos de buena fe, la ocupaste desde que yo te notifiqué a vos que te demandaba por la restitución de la cosa. ¿Quién lo dice esto? ¿En qué libro está? Es fácil. ¿Estamos en reales? Tendría que estar en reales. ¿En dónde está? ¿Está en el disco Almendra en Obras? No, hijo. Está en el artículo 1935 del Código Civil. Todavía no llegamos, faltan apenas algunos. 1935. 1935 dije. Adquisición de frutos o productos según la buena o la mala fe. ¿Sí? Entonces, ¿me estoy yendo mucho, Lozada? Bien. Se va comprendiendo. La posesión es importante, pero no es un derecho. La posesión es un hecho. Porque gracias a la posesión, vos publicás que sos el propietario. Si tuviste la posesión como consecuencia de un título suficiente. Si sos un mero poseedor, podés valerte de la posesión si permaneciste 20 años. Imagínate, Martín, vos ocupás mi casa 25 años. Yo vuelvo de Aspen, bronceado, porque me quedé varios inviernos, y además esquié, y además para los que nacieron en la década del 60, hice propagandas de Multimil, que era unas pastillas de menta muy fuertes que solo podían ser comparables con el blanco de la nieve, porque te dejaban blanco directamente. La lengua estaba como dormida, no sabía si te habían dado un frasco de sal gruesa o te habían puesto hielo. Pero bueno, se filmó en Aspen esa propaganda, en la que yo fui uno de los protagonistas, razón por la que pongo ese ejemplo, para lucirme. Pero vuelvo a los 25 años, luego de filmarla, porque imagínate, con mi tamaño, calzarme uno de esos esquí es difícil porque pone en riesgo el ecosistema. Podría desaparecer en una sola bajada de la montaña toda la nieve acumulada en años y siglos. Vuelvo a los 25 años. Estoy por entrar en la llave y digo, ¿qué cosa? Tenía una citra, ahora hay un candado. Bueno, habrá sido el encargado que le echó un candado para que no entrara nadie. Voy a verlo y me dice el encargado, no, mirá, ocupa tu casa Marcelo Martín. Entró diciendo que le gustaba, que no se levantara la persiana ahí ningún día, tocó el timbre diciendo que vendía libros de editorial Escalpe, nadie atendió, se mandó Marcelo Martín, y hace 25 años que paga las expensas, es muy bueno con los vecinos. Eso sí, es medio vago, en lugar de cambiarle la cerradura, le echó un candado. Entonces yo no te digo, mirá, volví de Aspen, ves el sol que tengo encima, ¿querés conocer el dolor de una roca? No, porque sería Rocky, y Rocky solamente es película. Acá tengo que recurrir a algunos de ustedes que son abogados y vamos a demandar a Marcelo Martín, que ocupó mi casa sin derecho, ¿sí? Abusando de que yo estaba afuera, de mala fe violenta, porque entró en la cosa con violencia, es un supuesto de mala fe, de adquisición de mala fe, pero de adquisición al fin. ¿En qué me va a decir Marcelo Martín cuando lo demande por reivindicación para que me restituya la cosa porque yo soy el propietario? Me va a decir, mira, opongo la prescripción adquisitiva, la excepción de prescripción adquisitiva. Voy a acreditar en este juicio que cumplí los 20 años en la posesión, que son los únicos dos elementos que reclama la ley. De ahí que yo soy el propietario, así quiero que lo declare el juez en ocasión de dictar sentencia y que rechace esta demanda de cauce, quien se ha olvidado del inmueble, ha mantenido una actuación poco diligente. ¿Ábalos quiere hablar? ¿Se entendió hasta ahora? Buen día. Sí, quería hablar. ¿Cómo sabíamos que Ábalos quería hablar? No, que tenía yo una los duda. veo a todos ustedes, ¿sí? No a Ábalos, por supuesto. No, en este caso me pasé a la compu porque me quedé sin batería en el celular y en la compu no tengo cámara. Así es que voy a tomar algo. Sí, por eso es que no me puede ver. Yo recuerdo una vez un ejemplo
creo que fue en obligaciones, de una venta de una propiedad a 3 personas y quién tenía más derechos sobre el bien. Y me acuerdo que habíamos sacado la conclusión que quien tenía el boleto de compra y venta, los 3 tenían boleto de compra y venta. No es así, te preciso en tal caso. Está buenísima la pregunta y vamos por ahí. Si yo tengo que yo le vendo mi casa a Araujo y le vendo mi casa a Reynoso, no lo puedo hacer al mismo tiempo. Razón por la que primero lo hago a Araujo y después lo hago con Reynoso. Pero sí. ¿Cómo es que se la vendo? Porque acá tenemos que hacer el fino. Hago con uno una escritura pública, con otro un boleto. O hago con los dos una escritura, cosa que es difícil, porque ustedes lo tienen que saber. Si alguien hace una escritura pública, interviene un escribano, y ese escribano no es que decide ese mismo día intervenir. Antes pide informes. Los informes que pide el escribano al registro se llaman certificaciones y quedan anotadas en la matrícula del inmueble, por lo que está todo el sistema diseñado para que haya una sola escritura, porque nadie podría hacer la escritura sabiendo que hay un certificado previo que bloquea la matrícula. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que para dar certeza de que la operación se hace, ha ideado la ley 17.801 del registro de la propiedad, que han leído, un sistema de bloqueo de la matrícula, de certificación. El escribano que va a intervenir en el acto pide un certificado, se consigna en el certificado, en la matrícula que se ha pedido un certificado para que el comprador tenga la situación jurídica que revela ese inmueble, esa foto, el estado del certificado. Y allí va a poder desarrollar el acto con esa realidad. No es que luego, porque el escribano no tiene las oficinas dentro del registro. Es más, les cuento, más allá de que Obregón Vidal está desperezándose, está saliendo del cuadradito que le corresponde en la pantalla, les digo, yo puedo ser un escribano de San Luis y estar haciendo en este momento una escritura por un departamento en Ushuaia. Con lo que imagínense, terminamos de hacer la escritura y se tiene que ir el comprador a Ushuaia que le entreguen la propiedad. Con lo que no opera de manera inmediata la adquisición. Entonces, para favorecer que desde que se hizo la escritura hasta que entreguen la posesión se mantenga la situación jurídica, imagínense si entra un embargo, imagínense si el vendedor tenía una hipoteca que iba a anotarse, imagínense si hay una inhibición contra el vendedor. Es que la situación jurídica que encuentra el escribano es la situación jurídica que le informó el registro. El registro le informa la situación y le dice, señor, si se trata de un inmueble de la misma jurisdicción, si se trata de un inmueble de una jurisdicción distinta, o si se trata de un inmueble de una provincia distinta, yo le voy a bloquear la matrícula por 15, creo que son 30, y 25 y 30 días. ¿Qué significa el bloqueo de la matrícula? Mantengo la matrícula de esta manera, mantengo la realidad que informa el registro de esta manera. En ese caso, debe realizar el acto el escribano dentro de ese periodo y luego tiene otro plazo más de 45 días para inscribirla. Con lo que es difícil que un vendedor haga 2 escrituras. Claro. Yo hablaba de... Ya vamos, dame un segundo. Sí. Vos lo sabés, porque estabas despierta ese día, Obregón Vidal en obligaciones había faltado ese día, ¿sí? Había tenido que destornillar el brazo que elevó y que quedó atrapado en el techo cuando se desperezó hace 3 años atrás. Vuelvo. Por lo que es medio difícil que existan 2 escrituras del mismo hecho. ¿Sí? Es medio difícil, pero puede suceder, ha sucedido. Sí. También puede ser el caso de una escritura y un boleto de compraventa. Cuando se presentan esos conflictos, hay un artículo que resuelve todas esas cosas dentro de esta materia, que es derechos reales, que es el artículo, ya les digo porque mi código tiene varios tomos, 2256. 2256. Le cuento de qué se trata. Si Obregón Vidal compra un bien y cuando va a tener la posesión encuentra que hay otro que compró la cosa, va a pedir que aquella compra
que hizo el que ocupa la cosa quede sin efecto y se le entrega a él la cosa. La acción reivindicatoria, que es la que trata el artículo 2256, comprende en muchos casos una reclamación que incluye primero la nulidad de un acto y en segundo término la restitución de la cosa o la entrega de la cosa. Sí. Y vean acá cómo la pregunta de Florencia Ábalos se relaciona con la de Marcelo Martín. Dice, respecto de la prueba en la reivindicación de cosas inmuebles, se observan las siguientes reglas. Voy a dar un par nada más. A. Si los derechos del actor y del demandado emanan de un antecesor común, ¿a qué se refiere esto? Se refiere de que alguien ha vendido a dos personas distintas la misma cosa. Ese es el antecesor común. Sí. Se presume propietario, y acá está la respuesta que Martín le va a dar al compañero Buchón de la UBA. Se presume propietario quien primero es puesto en posesión de la cosa. Otra vez la posesión define la cuestión. ¿Y por qué define la cuestión la posesión? ¿Sí? Define la cuestión la posesión porque sería como que con causa en la entrega de la cosa, el que primero recibió la posesión consolidó el modo suficiente y pasó a ser el propietario. Si yo le vendo al Barracín y a Martín el mismo inmueble, aquel a quien primero le entrego la posesión es quien terminó adquiriendo derecho real. Y no podría adquirirlo Martín después. ¿Y cómo lo define la ley? ¿Con quién fue el primero que inscribió? No, ¿quién fue el primero que poseyó la cosa? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Con Pablo Muchas Sanchón. gracias. ¿Sí? Ignorando la obligación y... ¿Qué? No, porque yo le quería decir, doctor, porque uno frente al otro ya tiene la ventaja que tiene un elemento más sobre el otro, porque tiene el modo y el otro no lo tiene. Exactamente. Y el modo es la posesión. ¿Sí? Pero te hace un fino mayor, te dice. Se presume propietario quien primero es puesto en la posesión, ignorando la obligación anterior, independientemente de la fecha del título. Vos fíjate, independientemente de la fecha del título. Yo te vendo a vos hoy, le vendo mañana a Florencia Albarracín y mañana le entrego la propiedad a ella. Vos decís, priori intempore, Losada nos quemaba haciéndose el griego, el romano, no sé quién. Priori intempore. Además, se había aprendido la frase que es más larga y de memoria. Y la escribió, no te digo. Es un aspiracional, más allá de que veo a alguien que me hace acordar al número 3 de River. ¿Quién es? Que es periodista hoy. Que también se llama Juan Pablo, este se llama Juan Matías. ¿Quién es? ¿Quién es? Así, en la cámara Zoom queda claro, ¿no? ¿Quién es el de River? Es periodista. ¿Cuál era? Repetime el nombre, pues no los retengo mucho. Sorín, ahí está, ¿sí? Que lo más lindo que tuvo Sorín es un padre titular de una universidad pública, ¿sí? Que defendió en momentos difíciles la universidad pública. Entonces, la posesión es importante, pero tenemos a esta altura que profundizar un poco más. Es importante en qué situación, porque no es un derecho, es un hecho que trae consecuencias jurídicas en favor del poseedor según el momento, según las circunstancias. Eso es lo que la universidad nos exige, a ser más finos, no a tirar títulos, porque para zócalos tenés ya desde las 7:30 gente que te vende una realidad, pero nosotros no hacemos zócalos, nosotros vamos al hecho concreto y a partir de ahí le tiramos el almíbar de la verdad. ¿Sí? B. Si los derechos del actor y del demandado emanan de diferentes antecesores, el título del reivindicante posterior a la posesión del demandado es insuficiente. El título del reivindicante posterior a la posesión, nuevamente el inciso B del 2256,
beneficia, prefiere, posiciona, tutela, guarece, protege, ¿sí?, al poseedor en primer término, ¿sí? Todas las soluciones del 2256, salvo algunas más complejas, se dan sobre la base de la posesión. ¿Contesté la pregunta, Martín? Sí, sí, doctor. O sea, no me digas así como diciendo, sabía que le ibas a contestar. Decirlo más sorprendido, como que hubieras hecho la pregunta más difícil. Dale. Me encantó lo del almíbar de la verdad. Ese queda para la historia. Pero sí, no, por ejemplo, esto de tener un elemento por sobre el otro por el hecho de tener la posesión. O sea, yo sin saber nada de la materia, yo le digo, mira, Julián, la verdad que a mí la posesión, yo con mis palabras, le digo, a mí la posesión me parece muy importante. Al momento que te sentás con otras partes, no es lo mismo estar afuera que estar adentro. Vos ya tenés la posesión de la cosa. O sea, por sentido común, más allá de lo que el derecho lo ampare. Es un hecho común de que estamos discutiendo, pero yo estoy acá adentro y vos estás ahí afuera. Así es, y él no lo entendía de esa manera. No, él es muy de lo escrito, de decir yo acá tengo la escritura. Yo lo que sí sé de la escritura, de antes, que la escritura es un papel, vos la perdés y vas y te haces otra. No es que mucha gente te dice, cuando hay peleas entre hermanos, te dicen, yo tengo la escritura. La escritura, en verdad, es, como bien decís vos, un papel que contiene una causa. Se pierde el papel, la causa subsiste. La razón por la que alguien adquirió, pero no se adquiere únicamente con una causa volcada en la escritura, hemos explicado. Se adquiere por sucesión, se adquiere por un juicio, prescripción adquisitiva, se pierde por un acuerdo en un instrumento privado presentado a un expediente, el acuerdo particionario en una sucesión, en un divorcio, en un condado de dominio. Pero vio, doctor, que entre hermanos es muy habitual, mueren los padres y empieza vos, pero ¿quién tenía la escritura? Como que el papel ya te da superioridad ante otro. Esa es la luz. Estoy buscando, en verdad, por todos lados. Había escrito una poesía que utilizaba la palabra corazón almibarado. Y estoy tratando de recordar cuál era. ¿Nunca te di a vos, Lozada, la que escribí en un menú? No. No vale la pena, te digo, vale la pena. ¿Es el costo que yo impongo para lograr disfrutar esta materia? No. Para disfrutar cualquier materia. Vamos a dar un segundito. El profe escribe poesías, más allá de que escribe muchos artículos que tienen que ver eso es menor, con la materia, y le gusta mucho Spinetta. Hablamos mucho de Spinetta también, los que habrán cursado con él. No lo tengo acá, mirá, tengo millones de fotos, pero no tengo esa, justo. Acá sí, ¿cómo que no? Acá está, mirá, a ver si era así. No era así. Pero ya va a empezar, ya va a aparecer. Está buena. Esa palabra almíbar, te digo, conmueve, ¿no? Almibarado. ¿Dónde lo habré puesto? Pero bueno, dejamos una sola, ¿sí? Así me voy, porque lo que quería explicar, de alguna manera lo expliqué. Tiro esta nada más, a ver si aprovechamos la mañana con algo que no sea de derecho, ¿no? Traza una línea recta hacia lo que quieres. Borronea las palabras para que no te lean. Lleva los libros tras los árboles, así el viento corre sus hojas. Devuelve sonrisas y no pensamientos. Vive sin sorpresas acorralando al tiempo. Finge cada preocupación para despreocupar al amor. Anticípate al final del cuento. Descree de las hadas y de los mitos. Evita las tragedias, el pasado, como el plano que causa sucumbir inerte, sin profundidad. Neutro, inasible, pues solo es un mecanismo
para eludir la palabra adiós. Qué buena, ¿eh? Eso, a ver si se logra ver, en receta del chef. ¿Sí? Tendríamos que subir. Ahora voy a mandar en unos días, mando ese trabajo práctico. Yo de lo que quería hablar es de esto. Hay 3 planos de acción. Y al explicar esto, yo estoy anticipándome a explicarle acción reivindicatoria y estoy anticipándome a explicarle acciones posesorias para que ustedes logren comprender el contenido de esta materia en dos borillas que tiene. Yo, si pierdo la propiedad, cualquier derecho de propiedad que ejercerse por la posesión, lo pierdo cuando me es privada la posesión. Por lo que si yo pierdo la posesión, la puedo reivindicar, iniciar una acción reivindicatoria, hacer venir la posesión a mí nuevamente. Porque es incomprensible que alguien sea propietario y esté privado de la posesión, porque ahí ejerce la posesión como derecho. La posesión es un hecho, pero la ejerce con derecho. Uno ejerce la condición de propietario porque tiene la posesión, ¿sí? Después la conserva. Yo conservo la posesión del inmueble que compré en Merlo, provincia de San Luis, ¿sí? En Lomabola, provincia de Córdoba, Yacanto. Ahora, no estoy ocupándolo, pero la ley presume que por haber tenido la posesión inicialmente, ella continúa subsistiendo, sigo poseyéndola, la ley lo presume. Con lo que si alguno de ustedes se va para atrás la sierra y me ocupa el predio, yo habré de ver interrumpida la posesión, no la propiedad, salvo que los deje a ustedes poseer por el término de 20 años. Ahora, mientras tengo perdida la posesión, yo puedo iniciar por el transcurso de un año una acción posesoria, que se llama acción posesoria contra el despojo, o interdicto de recobrar. Tiene ese dos números, porque se trata de la misma pretensión enumerada en el Código Civil y enumerada en el Código Procesal. Basta que digan una acción posesoria contra el despojo, porque al ocupar ustedes la posesión, me están despojando a mí, ¿sí? Es una acción posesoria, no es la acción reivindicatoria, es una acción posesoria. Ahí tengo una única discusión. Le digo al juez, señor juez, yo soy poseedor de ese inmueble, no lo estoy ocupando porque estoy dando clases para los pibes de la UNDAP, y alguien me ocupó, alguien se fue de la reunión virtual a ocupar ese predio Tras la Sierra, ¿sí? Y la verdad, él como poseedor me priva la posesión mía. Entonces, el juez le dirá al que la ocupa, conteste demanda, y contestó demanda diciendo sí, la ocupé precisamente porque sabía que Cauce estaba leyendo sus inentendibles poesías, prefería hacer algo más útil en la vida y ocupé el predio, ¿sí? Vamos a poner ahora una boutique. Muy bien. El juez dictaminará que al quedar acreditado que Cauce era el poseedor y que fue despojado, se le restituya la posesión a Cauce. Cauce puede ser que no haya sido propietario de la propiedad y simplemente la ocupó una vez que fue a Bolaloma a pasar unas vacaciones. Y de repente vio que había un lote sin ocupar, puso una carpa, al día siguiente un coche, mandó a comprar una prefabricada, puso la prefabricada y se volvió a Buenos Aires. Total, como ocupa la cosa a través de la prefabricada, hizo actos posesorios, él es poseedor. De repente Cauce está dando clase, uno que escucha las poesías, otra vez empieza con las poesías, este pibe, por Dios, que escriba derecho, y si puede evitarlo también. Mejor voy a ocuparle el predio porque sé que puso una casita. Y se va hasta Córdoba, Bolaloma, donde hay un hotel internacional, un hotel inglés. En Bolaloma, Obregón Vidal desde allá, por eso se acaba de activar la luz. ¿Y qué ocurre? Como consecuencia de que me ocupan la cosa, yo los demando por una acción posesoria. ¿Yo soy propietario? No, era poseedor. Extendí a un lote vacío una casita, hice un acto posesorio, volví a Buenos Aires y al tiempo ustedes me lo ocupan. Entonces,
¿Tengo derecho a decirle al juez? Sí, por supuesto, porque nadie me puede ocupar las cosas que yo poseo. Si tienen algún derecho, vayan y reclámenlo por la vía legal. Con lo que, acudiendo a los artículos que ya les habrá dado Lozada, que hablan sobre este punto, 22, 38 y siguientes, ustedes le dicen al juez, soy poseedor, o mejor dicho, yo le digo al juez, soy poseedor y un alumno me despojó. No soy propietario. Y el juez va a decidir, luego de verificar si yo era poseedor y luego de quedar comprobado que alguien me despojó, restituyan la cosa a cauce. No va a decir quién es el propietario, quién no es el propietario. Primer nivel. Segundo nivel. Yo soy el propietario. Marcelo Martín me usurpó la casa que tengo en Chacarita. Entonces le digo al juez, señor juez, este tipo se está convirtiendo en propietario, comportando como propietario, me está impidiendo a mí que soy el verdadero propietario. Lo demando por acción reivindicatoria. Artículo 22, 47 y siguiente. Lo demando por acción reivindicatoria, para que me devuelva la propiedad. Entonces el juez le va a decir, al correr traslado de la demanda, la intervención del juez tiene esa finalidad, garantizar el derecho de defensa del demandado. Mire, acá cauce me está diciendo que es el propietario. ¿Usted ocupa la cosa? Efectivamente. La ocupo porque me la banco. No, acá hay que ocuparla con causa en un derecho. Cauce dice que tiene el derecho. ¿Lo tiene usted? No, la verdad, vine a poner la cara para el ejemplo. No traje ningún derecho, simplemente lo ocupo porque estaba con ganas de romper un poco el tiempo, con lo que, sí, no tengo ningún derecho sobre la cosa. Muy bien. Dice el juez en la sentencia de la acción reivindicatoria, usted tiene que restituir la cosa al poseedor. Cauce, que además es dueño. Porque usted no tiene sobre la cosa un derecho real. Esa es la segunda órbita. El mismo hecho, alguien fue despojado, solo que lo que se debate es el derecho. La primera órbita en donde se debate la posesión, en donde aunque sea propietario o aunque no lo sea, solo se debate el despojo y la restitución, en donde el juez solo conoce en la posesión y no dice quién es el propietario, se llama juicio posesorio o defensa posesoria. En la segunda órbita, en donde se demanda, porque yo soy propietario, para que el juez le pregunte a la otra parte, ¿usted es el propietario? ¿Tiene un derecho real que se ejerza por la posesión? Estamos en la órbita petitoria, ¿sí? La que más importancia reviste es la petitoria. ¿Por qué? Porque yo estoy debatiendo un derecho. En la posesoria solo debato un hecho. ¿Esto lo explicaste, Hernán? Estamos hablando de la posesión. Estamos arrancando con el 1909. Bien. Entonces, vamos de a poquito. ¿Se comprende hasta ahora? Si yo debato la posesoria y soy vencido, puedo debatir luego la petitoria, si soy el propietario. Si yo debato primero la petitoria y soy vencido, no puedo debatir la posesoria. La oración que se utiliza para recordar este mecanismo dice, el que puede lo más, puede lo menos, el que puede solo lo menos, no puede lo más. En el medio ha habido y existe un caso que es el más usado. La gente no recurre mucho a la prescripción, a la reivindicación o petitorio, no recurre a la acción de despojo o posesorio. Recurre a algo que lo habrán visto millones de veces y seguramente en los casos. Desalojo. El desalojo es un juicio en el que solo se debate si existe una obligación incumplida de restituir. Yo le alquilé la casa a Juan Pablo no me pagó, le pido que con causa no haberme pagado, el juez declare la resolución del contrato y lo obliga a restituirme la cosa.
Yo se lo alquilé a Juan Pablo, venció el plazo que hemos fijado por el contrato de locación, no me lo restituye, le pido al juez que por ese incumplimiento de esa obligación me restituya la cosa dada en locación a través del juicio de desalojo. Lo que decide un juicio de desalojo no es quién es poseedor, no es quien tiene el derecho de propiedad, sino si existe una obligación incumplida de restituir. Como la ley procesal permite demandar a intrusos, y los intrusos son aquellos que ocupan la cosa sin animus domini, se incluye la posibilidad de demandar por desalojo a los meros ocupantes. ¿Qué haces acá? Y estaba de paso. ¿Qué hice? Y ¿qué pasa, Máximo? me metí en un inmueble. ¿Sí? Bueno, ordeno el desalojo para restituir la cosa. ¿A quién? A quien se presente teniendo algún derecho. Soy poseedor con boleto de compraventa, la cosa apareció intrusada. Soy el propietario y la cosa apareció intrusada. Soy usufructuario y la cosa apareció intrusada. Ahí Carla parece que está manejando el celular. ¿Qué dijo? De lejos se parece una cantante. Lozada, ¿quién es la cantante a la que se parece, Carla? No, ahí no tengo, Ahí no te sigo, ibas a decir, ¿no? Ahí no te sigo. No. Ya va a venir, ya va a venir. No dejamos de ver a Cecilia Helsi, que mira con concentración y consternación. De todos los presentes que me están viendo ahora, la única que me vio con tiza frente al pizarrón es Cecilia Helsi. Era más serio, ¿no, doctora? Un honor. No, doctor, es un honor poder volver a escuchar. Bueno, más allá de eso, si era más serio, la pregunta, Helsi, vamos al grano. No. Era justo lo necesario que uno quería ver y poder escuchar cuando era de mañana. Está bien. Vos porque no ves a Capuzón. Vuelvo. Entonces, frente a todo esto, nosotros hemos avanzado con qué es la posesión, según lo estaba desarrollando, y yo lo que vine, pidiéndole permiso a Lozada, es a ubicar a la posesión dentro de las distintas esferas de esta materia y dentro de las realidades del derecho. ¿Sí? La posesión es un elemento. Antes el código incluía a la posesión y la cosa como los elementos de los derechos reales. Si los derechos reales fueran un pan, la posesión sería la harina y la cosa sería el agua, supónganse. Con lo que no puede ser la posesión un pan, no puede ser la posesión un derecho, no. Es un elemento de los derechos, es el elemento fáctico. Ha acudido Vélez y el Código actual a la posesión para publicitar mi condición de propietario frente a toda la comunidad, menos frente a los terceros interesados que hablamos la clase pasada. Es la que le agrego, doctor, y la levadura es el tiempo, porque con el tiempo logro la adquisición. ¿Ya está? ¿No? ¿Ya está? Ya está. Bien, bueno. Lozada, no, muy bueno. ¿sí? No sé qué dijo este hombre, pero bueno, quizás tengas que hacer una pausita si desayunan. Vamos a desayunar un Profesor, pan con manteca. Sí. Pero no eran 3 planos, faltaría uno. El desalojo, dije. Ese. Sucesorio, reivindicación y el desalojo. El desalojo. ¿Por qué elegí desalojo? Porque hay muchos fallos que ustedes van a leer en donde habla de desalojo al poseedor. Y en verdad, la vía para desalojar al desalojo, a desalojar al poseedor, es la acción posesoria o la acción reivindicatoria. Se acude al desalojo de la posesión por un híbrido que hay, que es una figura que es la del intruso, que no está definida en el Código Civil,
pero no los quiero complicar. Necesito como que ustedes, cada uno de los conceptos lo utilicen en la vida de relación del derecho con las cosas, como para que tenga una apoyatura fáctica y no teórica lo que se explica. La posesión es una relación de poder que junto con la tenencia va a seguir explicando Lozada. Hay casos de juxtaposición local que va a explicar, de servidores de la posesión, pero creo que con esto ya tiramos algunas ideas. ¿Listo, Lozada? Perfecto, Fede, muchísimas gracias por poder conectarte un rato. Adiós, mucha suerte, perdón, ¿eh? Gracias, Fede, nos vemos más tarde. ¿Qué significa lib, leave? ¿El qué? ¿En el chat? No. Valeria, ¿dónde? Acá, Colorado, tengo una foto, un cartelito colorado. Lib, ¿qué es para salirme? Ah, sí, No. sí, para salir. Lib meeting, ¿qué significa? Ah, no tengo ni idea. Tampoco yo. Ahí lo descubrió. Ahí estamos. Se fue el profe. Son 11 menos 10. ¿Les parece que hagamos un corte de 15 minutos, 10 minutos? Dígame. Profe, una consulta. Sí, Matías. Buenos días. El profesor Cauce dijo, en una ocasión, dijo recién, ¿no? Quien puede lo más, puede lo menos. Y quien no puede lo menos, no puede lo más. Esa es la frase. Vos tenés. Si puedo decir, o sea, probar que soy el propietario, puedo probar que soy el poseedor. Y si no puedo probar que soy el poseedor, no puedo... Porque soy el propietario. No puedo probar que soy propietario, no puedo probar que soy poseedor. Claro. Vos tenés las acciones del 2235 en adelante, tienen que ver con la acción de despojo y la de turbación que se hace respecto a la posesión. Después del 2247 en adelante tenés las defensas de derechos reales. Para poder utilizar las defensas vos tenés que demostrar que sos el propietario, porque ahí se discute el derecho. Por eso él dijo, vos podés, siendo el propietario, primero interponer un interdicto por despojo o por turbación, para discutir la posesión. Si sos vencido, sos el propietario, podés interponer una acción real, que en este caso tenés la reivindicatoria que arranca en el 2252. Lo que aclaró después es que si vos iniciás una defensa a través de las acciones reales, sos vencido, después no podés interponer una defensa posesoria, porque ya fuiste vencido. Es decir, vos fuiste vencido porque no demostraste ser el propietario. ¿Entendió, Matías? Sí, gracias, profe. Listo. Hacemos un corte, 11:10, ¿les parece que nos juntamos de vuelta? Ok. Así calentamos el agua y eso. Perfecto, chicos.